como anunciamos en el bloque anterior, ya está aquí con nosotros nuestro invitado de este día. Él es el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Ese rostro, yo sé que muchos de nuestros televidentes conocido por esa lucha. Sí. Gabriel del Río, lucha sindical. Así es. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos, sus órdenes. Bienvenido, don Gabriel del Río. Mire, a diferencia de, digamos, 20 o 30 años atrás, cuando el sindicalismo en la República Dominicana era de vanguardia, había un sindicalismo que cuando convocaba, la población respondía. Había un sindicalismo que se había, digamos, separado de lo que eran los grupos, digamos, de poder. O sea, que el sindicalismo era sindicalismo. Y la gente sí se sentía tan identificado. Luego de unos años hacia acá, muchos sindicalismos, los sindicatos pasaron a convertirse en empresas privadas de inversiones y han ido perdiendo esa fuerza que tenían de convocatoria. ¿Qué usted cree a su juicio que ha pasado con el movimiento sindical dominicano? Porque como que a uno le da la impresión, don Gabriel, de que cada cual ahora mismo anda haciendo su propia lucha, su propia revolución en un archipiélago de problemas, pero que cada cual está de su lado, como un fraccionamiento del tema de la lucha popular a favor del pueblo. En primer lugar, gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes en esta mañana. El movimiento sindical tiene un gran problema. El gran problema que tenemos en República Dominicana es el problema de la libertad sindical. No hemos logrado impactar a la población trabajadora que se organice, que pueda ser parte de un movimiento activo, dinámico, por un proceso de temor. Sabemos cuál es el problema del desempleo que hay. Nadie quiere perder su pequeño trabajo que tiene. Hay temor para organizarse, tiene miedo. Y el movimiento sindical, si uno lo analiza a fondo, uno dice, ¿cuáles son los sectores organizados? Usted dice, zona franca, por ejemplo, tenemos más de 160.000 empleos. ¿Cuántos trabajadores de zona franca están organizados? Ni siquiera hay 20.000 trabajadores organizados. Usted coge las industrias. ¿Qué pasa con las industrias? La mayoría de las industrias, las empresas, prohíbe, digámoslo así, que el trabajador se organice. El trabajador tiene un miedo terrible a organizarse. Tiene un miedo terrible de salir a la calle, perder su empleo, aunque sea miserable el empleo, pero tiene un temor. Entonces tenemos un problema. No avanzamos lo suficientemente en la concientización de la gente. Nosotros tenemos un instituto de formación sindical de hace tiempo, formamos a los trabajadores. ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? Mire, Gabriel, yo no quiero perder mi empleito, porque de esto que yo vivo. Mucha gente dice, no, pero tú puedes ir a crear una empresa. Yo no tengo condición de crear empresa porque no todo el mundo es empresario ni tiene condiciones para crear microempresas. Eso no es verdad. No todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces la gente tiene un temor, primeramente. Es un factor fundamental. Temor a la gente, miedo a organizarse. Los empleados públicos, que también tienen sus leyes, usted dice, viene un funcionario, vota a la gente y pone a su gente. O sea, hay un temor a organizarse. Aquí no hay verdadera libertad sindical ni derecho al trabajo. El derecho al trabajo lo tiene el empleador. Cuando un empleador dice el código que puede despedir a un trabajador cuando le dé la gana, sin causa sin justificar una causa, ¿quién es que tiene el derecho al trabajo? El empleador. Entonces yo no tengo derecho al trabajo. Y como yo no tengo derecho al trabajo, tengo que estar sumiso a la voluntad del empleador. Ese es un factor determinante del crecimiento. Aquí no están los bancos organizados, los trabajadores de banca. Aquí no están organizados la mayoría de los empleados públicos. Aquí no están organizadas la mayoría de las empresas. ¿En qué sentido? Sindicatos. Sindicatos, estamos hablando de organizaciones. Sí, yo para que el público pueda ir entendiendo. Sí, pero estoy hablando de organización, de organizarse. En sindicato o asociación, porque los empleados públicos no le permiten formar sindicatos, sino asociación. Pero bueno, es lo mismo en el sentido organizativo, reivindicativo, de defender su derecho. Ese es el gran problema, el gran escollo. Pero además de esto, nosotros a partir de la gran huelga que le hicimos a Balaguer en el 90, tomamos una decisión ya con el padre que nos ayudó en todo este proceso, Adelfino Núñez Collado.
entramos en un proceso de diálogo y de concertación. Dijimos, hay que dialogar, hay que buscar soluciones. Este país no puede continuar en una agresividad continua de acciones, de movimientos, de actividades, porque dependemos mucho del empleo. Y el empleo tiene que ver con la gente de afuera que viene a República Dominicana, porque aquí los dominicanos no tenemos capacidad, digamos, los empresarios, para un gran desarrollo. ¿A qué hemos acudido? A la gente que venga de afuera, a los inversionistas. Si aquí mantenemos un estado continuo de agitación permanente, ¿qué pasa con el país? ¿Se va a desarrollar más empleo? No, la gente va a tener temor de organizar empleo porque dice, aquí no hay un estado que se permita ese sentido y la gente se abstiene de invertir en República Dominicana. Aquí tenemos un gran problema, empleo, porque ese es el gran problema nuestro, y empleos dignos, empleos bien remunerados, porque la mayoría de nuestros empleados tienen salarios que no llegan a 25,000 pesos, óigame bien, la mayoría, los datos que da la Seguridad Social nos dice que la mayoría de los que están en la Seguridad Social, la gran mayoría, es salario mínimo de 25,000 pesos para abajo. ¿Qué significa eso? Bueno, que la gente no puede vivir con 25,000 pesos hoy día. Una situación económica difícil, entonces tiene la gente temor a organizarse. Usted va a una empresa, cualquiera de esas empresas grandes, para organizar los trabajadores. Dice, sí, yo quiero organizarme, pero mira, es que yo no quiero perder mi empleo porque mi empleo es una situación difícil. Entonces nosotros dijimos, vamos a dialogar. Vamos a buscar camino del diálogo, la concertación. Vamos a buscar y comenzamos un proceso con Agripino Núñez para acercarnos a los empleadores, pero en definitiva, todo este proceso de diálogo y de concertación, el que tiene el poder determina y hace lo que le da la gana, porque esas son las realidades que tenemos en nuestro país. Aquí el movimiento sindical, ¿dónde ha crecido un poco más? Transporte, porque son autónomos. En el sector de la economía informal tenemos más de 160 organizaciones, solamente nuestra Confederación de Trabajadores de Autonomía Informal, porque ahí no hay ningún empleador que le puede prohibir ni le puede exigir. Y entonces el crecimiento en los centros económicos fuertes es lento, es difícil. Y el movimiento sindical, en estas medidas que tomamos después de la gran huelga del 90, vamos a dialogar, vamos a concertar, vamos al diálogo. Y en ese proceso podemos decir que el movimiento sindical no se ha desarrollado en la medida que nosotros queremos que se desarrolle, en la medida que hemos formado a miles de trabajadores a través de nuestro centro de formación, pero estamos paralizados, si se quiere, por el proceso de libertad sindical. Ese es el punto de crecimiento que nos permite, que nos impide. Ya la gente no está mucho por mucha protesta. La gente lo que quiere es buscar soluciones a su problema. Vamos a la protesta, vamos a exigir, vamos a reclamar. Bueno, hemos hecho algunas protestas, algunos reclamos en la medida de que nuestras posibilidades los permitan. Indudablemente que ese es un factor grande determinante. Ahora, nosotros como confederación, que cumplimos ya 61 años de trabajo. Imagínense ustedes lo que son 61 años de trabajo formando, organizando. ¿Qué hemos creado? ¿Qué hemos hecho como movimiento sindical? Nosotros decimos, la primera misión que nosotros hicimos fue formar un centro de formación, porque creemos que un problema central de la República Dominicana es la formación, desde abajo hacia arriba. El problema es la formación. Formación técnico-profesional, formación universitaria, pero la formación primaria es fundamental. Ese es un gran problema. Creamos nuestro centro de formación. Muy bien, el INFAS, Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical. Queríamos formar una universidad laboral, la ULA, Universidad Laboral Dominicana. Fuimos al presidente Balaguer en el año 68 y el presidente Balaguer se entusiasmó para ayudarnos con crear la universidad laboral, para formar técnicos y profesionales. Pero estamos en los 12 años. Decidimos entonces paralizar esa ayuda del presidente Balaguer. Y entonces nos lanzamos y creamos Infotec. La obra más importante que ha hecho la CAS en estos 61 años ha sido crear Infotec. Nosotros creamos Infotec. No pudimos hacer la universidad laboral, entonces hicimos un trabajo en el Congreso Nacional con Luis Henry Molina, que era secretario general de nuestra institución, fuimos entonces creamos Infotec. ¿Qué ha pasado con la formación de los jóvenes? Bueno, Infotec ha hecho una labor extraordinaria en la formación técnico-profesional, pero ¿qué pasa con esos jóvenes después que se forman? Que no encuentran muchos de ellos trabajo.
no encuentran cómo salir, entonces tenemos el gran problema. Lo que le dicen los empleadores a ellos es que no tienen experiencia. Bueno, porque es un error de los empleadores. ¿Cómo usted va a dar a una gente que acaba de aprender un oficio que no tenga experiencia? Claro, tenemos en Infotec algo importante que es el dual, sistema dual, donde el trabajador aprende en la empresa, trabaja en la empresa y aprende la teoría en Infotec. Entonces, esos trabajadores de formación dual, todos, por decir así, tienen trabajo, porque la empresa lo forma en la práctica y Infotec lo forma en la teoría. Entonces esa formación dual, que es la experiencia de Alemania, del desarrollo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho impacto importante, pero esa formación dual no es la más importante que tenemos en Infotec, es más reducida. Entonces Infotec ha hecho una labor extraordinaria. Nosotros hoy día que tenemos ahí a Rafael Santos, que fue dirigente sindical, nosotros tenemos hoy día, vemos que Infotec crece de una forma bien apropiada. Vamos a los trabajadores de los que decimos que no saben de nada, que no tienen formación, nada. Estamos formando a esa gente, estamos formando, pero una gran preocupación, empleo. Empleo, y empleo decentes, empleo que la gente pueda vivir. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué pasa en República Dominicana? Ahora mismo en Davos, hay un dato que dice que el 29% de los jóvenes no tiene empleo y quiere irse del país. Eso es grave, porque estamos diciendo que nuestra juventud que se forma no tiene empleos decentes, porque no es empleo de 25.000 pesos, de 30.000 pesos, con eso nadie hoy puede vivir en República Dominicana. Entonces muchos de esos jóvenes están optando por viajar, por salir, buscar nuevos horizontes, cuando en su país no puede tener horizontes. Es una gran preocupación, la juventud. Formamos a los jóvenes, indudablemente, cuando usted tiene una formación, usted dice, yo quiero tener un empleo decente, pero no aparece ni empleo decente, ni empleo indecente, vamos a decirlo. Gabriel, ahí va mi pregunta. Por ejemplo, hoy día en Nacional de la Juventud, vemos que jóvenes, por ejemplo, se gradúan de la universidad con mucho sacrificio, tomando carro público, arriesgando incluso hasta su vida porque lo pueden atracar. Vemos también que, por ejemplo, aplican para una beca, se van para afuera y cuando vienen lo que le quieren pagar son 15 y 20 mil pesos. Entonces, ¿qué dicen? Yo no puedo emplearme por 15 o 20 mil pesos, entonces yo mejor prefiero irme para afuera y quedarme de manera ilegal. Entonces, eso cuando aparece empleo, ojo, cuando aparece el empleo, porque no todos los jóvenes que estudian y se capacitan tienen empleo. Por eso dice que alrededor del 29% de los jóvenes está desempleado. Dice ahora el último estudio de Davos, ese famoso consenso. Entonces, nosotros tenemos ese gran problema, hay que crear empleo, pero empleos que permita a la gente trabajar con dignidad, porque ese es el gran problema. Pero el presidente dijo el año pasado que aquí había empleo, casi a finales de la... Bueno, la estadística dice que se han empleado alrededor de 100.000 empleos, pues dicen las estadísticas, en el año pasado. Pero óigame, acuérdense que nosotros tuvimos el problema grave de la pandemia. Casi 2 años perdidos con el problema de la pandemia. Eso afectó al crecimiento de nuestro país. Hoy dice el Banco Central que tenemos una economía que hemos avanzado 4 puntos y tanto por ciento. La economía ha ido avanzando, pero esa economía no se refleja suficientemente en la gente. Hoy día la inflación ha arropado todo y un gran problema que tenemos es la inflación. Pero entonces la creación de empleo que dice el gobierno a la realidad que estamos viviendo es totalmente diferente. Bueno, lo que pasa es que muchas veces no se ven muchas cosas. Se crece en el empleo, muy bien, se crece en el empleo, pero no un empleo digno. No un empleo que permita a la gente vivir dignamente como persona humana, como hijo de Dios. Ese es nuestro gran problema. Ya decíamos lo que dice el Consejo de la Seguridad Social. La gran mayoría de los dominicanos, de los trabajadores que están en la Seguridad Social, ganan menos de 25.000 pesos. Entonces usted dice, bueno, con 25.000 pesos, como está el costo de vida, ¿qué significa esto? ¿Puede vivir una persona con 25.000 pesos, una familia? Hoy puede vivir, ha aumentado los plátanos, ha aumentado todo. Hoy tenemos un gran problema en nuestro país y es que nuestra juventud no se siente animada a vivir con 25, con 30.000 pesos. Y ese es un problema cuando aparece un empleo. Yo tengo una cantidad de personas que me dicen, con currículum, búsqueme un empleito, deme algo, lo que sea. Yo no tengo de dónde formas de conseguirle un empleo. Hemos logrado algunos empleos, pero óigame, hay un gran problema en ese sentido del desempleo. Entonces el movimiento sindical ha crecido mucho, avanzamos,
en los que es trabajadores que no tienen dependencia, informales, hemos crecido en el transporte, pero en el desarrollo de las industrias. Y fíjese una cosa importante. Aquí la gran mayoría de trabajadores está en las grandes empresas, el monto, la cantidad, pero la gran mayoría de micro y pequeñas empresas son la cantidad mayoritaria de empresas, pero no la cantidad mayoritaria de trabajadores. Pero de esos trabajadores que están en el micro y en la pequeña empresa, nosotros llegamos a formar un sindicato de trabajadores de vehículos. Muy bien. De todas esas pequeñas empresas de los barrios, formamos el sindicato. Al mes ya no existía un solo trabajador organizado, lo habían despedido a todos. Y usted va a esos miles que tenemos de pequeñas empresas para organizarse, nadie quiere organizarse. No es que no quieran, que tienen miedo, temor a que lo despidan. Entonces tenemos un gran problema. Repito, derecho al trabajo no existe en este país. Derecho al trabajo. El trabajador no tiene empleo, posibilidades. Entonces tenemos muchas dificultades. Ahora, nosotros en la casa, además de crear en estos años a Infotec, que ha sido nuestro punto de partida, y por eso yo siempre ando orgullosamente con un Infotec, porque fuimos nosotros los que creamos esa estructura, hemos creado un centro que se llama Musol, para hacer posible que los trabajadores de la economía informal ingresen al régimen contributivo de la Seguridad Social. Como ustedes saben, el régimen contributivo de la Seguridad Social te brinda lo que son la salud en los sectores privados y te brinda lo que es la posibilidad de una pensión, que es otro tema de discusión muy fuerte, y el otro tema importante, el accidente de trabajo. Entonces, una muchacha doméstica, por ejemplo, que nosotros tenemos casi alrededor de 3.000 muchachas domésticas que están en el régimen contributivo de la Seguridad Social, aunque ahora con las nuevas resoluciones que se dieron en el Ministerio de Trabajo hay posibilidades ahora para que ingresen más gente, pero esas muchachas ahora tienen cubiertas de accidente de trabajo, pueden ahorrar para su pensión y pueden también tener la posibilidad de ir a un sitio privado para atenciones. Estamos hablando ahora de los trabajadores de la economía informal, porque el régimen contributivo subsidiado que está en la ley no entró nunca. O sea, el régimen subsidiado para los trabajadores de la economía informal y los profesionales liberales no entró nunca. Entonces nosotros creamos esa estructura. Tenemos médicos que no tengan dependencia, tenemos ingenieros, profesionales, y tenemos muchos trabajadores de la economía informal, transportistas y otros, que están en el régimen contributivo. Eso es Amusol. Una estructura para dar un servicio importante. Ahí tenemos alrededor entre trabajadores de primera línea y dependientes, alrededor de 100.000 personas, y hemos pagado más de 1.000 millones a la Tesorería de la Seguridad Social. Es una estructura que muchas veces no se conoce, pero estamos trabajando. Todo el trabajador de la economía informal puede ingresar al régimen contributivo a través de la Amusol. Hemos creado también nuestro centro de formación, que ya le hemos hablado. Hacemos formación técnico-profesional. No solamente hacemos formación sindical, no, hacemos también formación técnico-profesional tenemos escuela de panadería, de repostería, de cocina, bartender, secretariado ejecutivo, todo lo que es en informática para formar al trabajador. Y hemos formado en nuestro centro, que son un COS de Infotec, más de 40.000 trabajadores en los últimos tiempos a través de la formación técnico-profesional en nuestro centro de formación. Pero también tenemos un departamento jurídico importante para todos los trabajadores que necesiten cualquier tipo de abogado. Ahí tenemos un equipo de abogados extraordinariamente importante, pero además tenemos una pequeña cooperativa para que la gente pueda ahorrar, los trabajadores. O sea que no solamente nos hemos dedicado al trabajo de la organización, porque seguimos trabajando organización, formación, concientizar, sino que nuestra central en estos 61 años ha dado pasos importantes para ayudar a las clases trabajadoras dominicanas en sentido general. Mira, Gabriel, vamos a ser honestos y vamos a hablar claramente. Fíjate, sin lugar a duda que se perdieron muchos empleos por el asunto de la pandemia y poco a poco se ha ido recuperando. E incluso antes de la pandemia, la inflación estaba como un 8%. Claro, así es. Más o menos. Más o menos. Y sin lugar a duda hay inflación. El Fondo Monetario Internacional
los organismos internacionales dicen que este año va a haber inflación. ¿Tú no crees? Cuando un país como el nuestro, donde más del 80% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, un 8, un 10% son de esas grandes empresas que pueden tener un salario más alto. Pero cargar una micro, pequeña y mediana empresa con un aumento salarial que sobrepase 30, 40 mil pesos, y ustedes también que están pidiendo un 35% junto con Jacobo Ramos, que sometieron, ¿no sería más inflación, más despido de empleados, cuando realmente son esas pequeñas empresas que están dando los empleos? ¿Tú me entiendes? Bueno, O sea, nosotros en eso hemos pedido un 35%, Sí. pero sabemos que eso es para llegar a una negociación, porque nunca se logra. Ahora, podría ser, escúchame ahí para que amplíe, podría ser que podamos ver, bueno, la inflación al día de hoy, ¿cuánto es? Un 10, un 15%. Vamos a aumentar un día un 15% y así no se pierden tantos empleos, porque cargarle a esas pequeñas y medianas empresas un aumento salarial desproporcional son más despidos. no, indudablemente que nosotros hemos estado analizando esa problemática, Sí. porque nosotros cuando miramos las grandes empresas y las microempresas hay una diferencia tremenda. Claro, claro. Las grandes empresas tienen la mayor cantidad de trabajadores, pero las microempresas son las que más están ayudando a miles de trabajadores a buscar solución mínima a sus problemas. Estamos en el análisis de ese problema. Como vamos al Comité Nacional de Salario próximamente, discutiremos ese tema a fondo, porque Sí, para sí, buscar sí. una solución. Hay que buscar una solución solución, ¿eh? favorable. Ahora, de acuerdo que hay que hacer un aumento. Hay que mejorar, Hay que porque hacer un también aumento. los trabajadores que están en la microempresa Claro, cobran y claro. tienen problemas de la inflación. Entonces nosotros, en la propuesta que ha hecho el Ministerio de Trabajo, que nosotros lo hemos aceptado como nuestra, está previsto el estudio para hacer posible un pacto por el empleo. ¿En qué consiste ese pacto por el empleo? Que todos los años automáticamente se pueda mejorar el empleo en función de la inflación. Pero tenemos que tener un salario mínimo que permita, a partir de ese salario mínimo, decir, a partir de ahí, el año que viene, ¿cuánto es la inflación? Un 8%, automáticamente Es una buena iniciativa. el 8%. Es una buena ¿no? iniciativa. Que es lo que nosotros hemos pedido siempre, porque nosotros hablamos de un pacto por el salario que permita poco a poco que el trabajador se vaya, no que tenga una inflación acumulada que cada día degrada, destruye el poder adquisitivo del trabajador, sino que cada día se vaya compensando en función de la inflación. Porque el país crece económicamente, pero la gente no lo ve ese crecimiento, no llega a la gente, porque hoy día la inflación sabemos que se ha tragado los salarios. Hoy día, usted me dirá, bueno, la inflación está un 8, un 9, un 10, un 11, y la inflación acumulada de 20 años atrás, ¿qué pasa? Sí. Porque hay una inflación acumulada que venimos arrastrando porque los salarios nunca han logrado alcanzar la capacidad de compra. ¿Qué dice el Banco Central del primer quintil del costo de la vida? Habla de 20 y tanto, 28, 24 mil pesos. Entonces usted dice, bueno, pero el salario mínimo no llega a 25 mil pesos. Entonces nunca vamos a alcanzar el primer quintil del costo de vida. Entonces tenemos como un caminar, siempre decimos una expresión nosotros, que los salarios suben por el ascensor, ¿no? Por la escalera. Los salarios suben mientras que el costo de la vida sea por el ascensor, los salarios van por la escalera. Y cuando te sube un 10 pisos por la escalera, obviamente no llega nunca. Entonces, sobre todo si es mayorcito como nosotros. Entonces, hay un problema grave en la economía dominicana. Y el salario, poder adquisitivo, poder de compra del trabajador y el salario, hay una tremenda diferencia. Entonces hay una inquietud en ese sentido de hacer un pacto por el salario para llegar cada año ajustando, para que no se vaya desmejorando, porque el comité de salario se reúne cada 2 años. O puede reunirse cada año cuando hay una situación como la de ahora inflacionaria, muy bien, pero no podemos esperar cada 2 años para mejorar y cuando mejoramos no alcanzamos la inflación. Entonces se va acumulando una inflación que va en perjuicio de los trabajadores y de la población en sentido general. Entonces nosotros estamos pidiendo un 35%, pero tenemos que reflexionar sobre la micro y la pequeña empresa, claro, porque claro. Indudablemente que es un factor que nos preocupa a todos nosotros. Sí, mire, Gabriel, por ejemplo, a veces hay medidas y leyes que en vez de favorecer, desfavorecen. Me voy a referir a lo que ha sido la ley
para los aumentos justos y bien merecidos de las asistentes domésticas. Tradicionalmente en la República Dominicana las asistentes domésticas a veces eran gente muy de la familia, porque a ellas se le confían los niños, el interior de una casa, la intimidad, y siempre habían salarios, digamos, de colaboración, si se quiere, porque no solo era el salario, a veces los dueños de casa y familia le hacían su comprita, incluso estudiaban, y conozco casos de familias que terminaban hasta haciéndole una casa, comprándole una casita a esa asistente doméstica. Eso es así. Pues ahora con la ley, ¿qué ha pasado? Mucho despido. Las familias han tenido que asumir, bueno, tú te encargas de fregar, tú vas a lavar la ropa, porque ya ese sector, con lo que imponen las leyes de formalizar a ese sector, que yo creo que es justo, que hay que hacerlo, pero ha hecho que muchos pierdan el trabajo. Y el otro tema es, aquí hay pensiones que están muy por debajo de lo que es el salario mínimo, incluyendo, por ejemplo, a ayuntamientos. Aquí hay ayuntamientos que tienen salario de 2.000 y 3.000 pesos. Pero no son salarios. Ellos dicen ahora que son ayudas. Que son ayudas. Ayudas. Pero tienen que andar en la calle recogiendo basura por 4, 5 y 6 mil pesos, dependiendo del ayuntamiento. Entonces, es un gran abuso que tienen muchos ayuntamientos. Pero fíjese, el problema de trabajadora doméstica, yo he recomendado a muchos que han ido a pedir qué pienso sobre esto. Yo digo, miren, el salario que se puso fue de 10.000 pesos, salario mínimo. No todas las familias pueden pagar 10.000 pesos de salario, no todas las familias. Porque si usted gana 15 en una zona franca, usted no puede pagar 10 a una persona. Entonces, lleguen a un acuerdo, porque eso hay que llegar a un acuerdo. Y no mueve los salarios que existían antes, de 15 o de 20, eso se mantiene igual, eso no afecta, eso no ha habido ningún problema. El problema está en aquellas familias que dan 5.000 pesos, o 6.000 pesos, digamos, los dan, que no pueden dar más. Entonces yo lo que digo, miren, hay que llegar a un acuerdo entre las partes. Independientemente de que la ley te diga que son 10.000 pesos, si yo no lo puedo pagar, tú no me puedes obligar a mí a que yo pague 10.000 pesos. Entonces lleguemos a un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo. Ahora hay un aspecto importante que es la seguridad social. Entonces ha dado un régimen especial para un pago mínimo a la seguridad social, para que todas esas muchachas estén en la seguridad social. Nosotros tenemos a Musol, ¿no? A Musol, que hace posible eso. Pero ahora con la nueva reglamentación, un salario mínimo, un precio mínimo del empleador, que son 300 pesos, algo así, y un pago mínimo de la muchacha, que son algo mínimo. Entonces, en ese sentido, es importante que esas muchachas ingresen a la seguridad social. No van a ahorrar mucho para la pensión, pero van a tener posibilidades de un ahorro mínimo de pensión y van a tener posibilidades de una atención médica. Sabemos que es un tema muy difícil para muchas familias, pero siempre recomiendo, dialoguemos, busquemos solución, porque si la familia no puede pagar más de 6.000 pesos, usted tiene una opción, o se va o se queda. Entonces negociemos, busquemos fórmula, porque el problema hay que tratar de que esas muchachas y muchachos, que hay muchos, se puedan formalizar en el empleo. Acordémonos que tenemos un compromiso con la OIT, convenio 156 con la OIT, que obliga al Estado Dominicano a formalizar a esa trabajadora. Hay una ley ya prácticamente, digamos, un convenio internacional que fue asimilado por el país, y el ministro de Trabajo ha hecho un esfuerzo con diálogo, con concertación, para buscar un salario mínimo para formalizar y que ingresen a la seguridad social todas esas muchachas. Pero siempre digo, lo que pueden pagar, lo que no pueden pagar, lleguen a un acuerdo, negocien, pero no pierdan su empleito, y usted que necesita a esa muchacha o ese muchacho, lleguen a acuerdo, porque no podemos hacer otras cosas. Y usted sabe que en esa cadena de salario de miseria, la asistente doméstica que recibe 10, 12, 15.000 y hasta 20.000, muy escaso, tienen a su vez que pagar a una vecina 1.000 o 2.000 semanales para que le cuiden a los hijos de ella. Entonces, es una situación muy compleja. Muy compleja. Muy compleja, porque indudablemente que muchas de esas muchachas tienen hijos. Sí.
no tienen a quien dejar, se lo dejan a la abuela muchas veces. Yo conozco muchas personas que se lo dejan a la abuela para que los cuide, van a la escuela, la abuela va y lo busca, pero es la situación del trabajo de ese sector es muy complejo, es una situación de mucha complejidad. Otra queja que yo quiero manifestarle, y es por un caso que estoy pasando con una amiga mía. Por ejemplo, aquí, si usted está en una institución del Estado, por ejemplo, trabajando por 16 o 20 años, lamentablemente usted allí pasa por una situación de salud, una enfermedad, cáncer, por ejemplo. Inmediatamente dicen que lo que usted tiene que aplicar para ser pensionada. Y cuando usted va, son 6 y 5 mil pesos. Eso no es justo. No, estamos hablando de dos tipos de pensiones. Hay una pensión, porque nosotros hemos reclamado, primeramente hemos reclamado aumento salarial para el Estado, trabajadores públicos, porque ahora vamos al comité de salario para el sector privado. Sí. Pero nosotros hemos dicho, señor presidente, usted es el mayor empleador de este país, usted no puede seguir teniendo salario de 10 mil pesos, no puede tener salario de 10 mil pesos. Hay que mejorar los salarios públicos, los mínimos, salarios mínimos. Por un lado. Por otro lado, las pensiones. Hay una pensión solidaria que se le da a una persona, digámoslo así, una pensión solidaria, que es aquella que da el Estado a aquellos trabajadores que no tienen posibilidades, que nunca han trabajado o han trabajado muy poco, pero que están en condiciones que pasan de los 60 años, y el Estado da una pensión solidaria, que eso es alrededor de 6 mil pesos, una pensión. La otra pensión es la pensión que tiene el trabajador del Seguro Social, que era de 8 y se llevó a 10 mil pesos ahora la pensión del Seguro Social. Estamos ahora a 10 mil pesos las pensiones. Y hay otra pensión, que es la pensión que está en el régimen actual de la Seguridad Social. Nosotros hemos dicho, y hemos mantenido, y están nuestras propuestas, que no podemos continuar con una AFP que da pensiones, que va a dar pensiones, está dando pensiones de un 25%, un 23% del salario. Que eso no puede ser. Eso es un abuso. Pero que yo no entiendo algo, porque por ejemplo el gobierno, por ejemplo yo, si soy una empleada que tiene 20 años, 25, 30 años trabajando en el Estado, si me van a pensionar me dan 8 mil pesos, pero al día siguiente, por ejemplo, el gobierno le sabe dar pensión a personas aquí que no la necesitan de 70, 75 mil pesos. Se muere la esposa de un bombero y lo que le dan son 15 mil pesos. Pero se muere, por ejemplo, fulano de tal, a la esposa o al esposo, vamos a darle 70 y hasta 100 mil pesos. ¿Eso es un abuso? Esas son las pensiones privilegiadas. Pero eso no puede ser. Ahora, lo que hay que insistir es en mejorar el sistema de pensiones, las pensiones del Estado. Por ejemplo, ahora conseguimos algunas pensiones importantes a dirigentes sindicales de distintos gremios que estaban en el Seguro Social, y el presidente dio un decreto de mejorar las pensiones. A algunas personas le dio el doble del salario, tenía 10 mil pesos, le pensionó con 20 mil, a otras personas que tenían 30 mil, 40 mil, le dio exactamente el salario. Entonces, nosotros decimos, el sistema de pensiones hay que mejorarlo. Ahora, es potestad del Estado de dar pensiones privilegiadas a quien quiera. Pero que eso no puede ser posible, porque, por ejemplo, o sea, sí, me indigna con el Estado, no con usted. No, es correcto. Sino, por ejemplo, si yo padezco cáncer, me van a pensionar con 6 mil pesos, ¿cómo yo voy a pagar una quimio, los tratamientos, la pastilla, la alimentación con 6 mil pesos? Entonces, personas adineradas le dan pensión de 80, 90 y 100 mil pesos. O sea, es algo muy justo. Totalmente, que no tiene sentido, digámoslo así. Exacto. Eso no tiene sentido. Estamos totalmente de acuerdo. Hay que ver esas pensiones y revisarlas. Ahora, lo que tenemos que insistir es en las pensiones justas y dignas para todos. Para todos. Para todos. Porque es que si usted te gana 10 mil pesos y me van a pensionar con el 80% de 10 mil pesos, ¿cuánto viene siendo? 8 mil pesos. No es justo. Pero mi papá de pensión lo que gana son 10 mil pesos mensual. No, la mayoría del seguro social, los trabajadores del seguro social, no del seguro, los trabajadores públicos y los trabajadores que hicimos. Por ejemplo, yo tenía una pensión de 8 mil pesos. Me la llevaron a 10 mil. Bueno, me dio una pensión privilegiada el Estado, que yo lo agradezco. Amén, ¿no? Perfecto. Bueno. Muy bien. Ahora bien, las pensiones, el sistema, estamos hablando del sistema de pensiones, claro, hay que cambiarlo en República Dominicana. No podemos seguir con pensiones miserables, porque ahora
esas enfermedades catastróficas, como usted menciona, Claro. lo que estamos ahora en la seguridad social, hay hasta 2 millones, lo que es en SENASA. SENASA le cubre, pero ni con 2 millones. Pero para ello cubrirlo, usted tiene que pagar 24,000 pesos y 25,000 pesos para usted poder acceder a los medicamentos, se lo digo yo. No, los medicamentos, indudablemente, que ese es otro problema. Hay entonces una institución que da los medicamentos, pero eso es el sistema injusto de la seguridad social Exacto. que tenemos. Tenemos un sistema de injusticia en la ley de seguridad social, y por eso nosotros estamos diciendo, hay que transformar la ley, hay que mejorar la ley, hay que cambiarla. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una pensión por lo menos de un mínimo de un 80% de su salario. Pero estamos partiendo de los salarios mínimos. Entonces usted dice, de un salario mínimo de 10,000 pesos que me dé un 80%, ¿qué significa? 2,000 Nada. 2,000 pesos. Entonces hay que mejorar los salarios. Para mejorar, primeramente hay que mejorar los salarios para tener una pensión adecuada. Si usted tiene un salario de 10,000 pesos, usted no va a tener una pensión. Entonces hay que mejorar el problema de las pensiones, el problema del sistema de seguridad social. Hay que cambiar para ser efectivo. Siempre decimos, usted está en el sistema de seguridad social. En República Dominicana hay limitaciones, medicinas limitadas, atenciones limitadas, pero todo eso en función del pago. En otros países, usted paga el 50% de su salario y le cubren todo. Entonces, le cubren todo, pero ese es países avanzados. Nosotros, usted le dice al trabajador, vamos a aumentar un poco lo que usted va a pagar en la seguridad social para tener mejor atención. Hay que motivarle muy bien, porque es que los salarios no alcanzan. Entonces, si usted va a pagar más, ahora, pero yo prefiero pagar un poco más, pero que me cubran todo medicamento, que me cubran toda la salud, porque yo, si no tengo salud, no puedo vivir. Así Tiene que es. volver, Gabriel. Así es. Gabriel, Tiene que gracias volver, por haber Gabriel. estado Muchas con gracias a ustedes por nosotros. Hay muchos temas. La ley de trabajo quedó pendiente. Estamos pendientes, todavía está pendiente de la seguridad social, Sí. está pendiente del código de trabajo. Trabajo. Y en el código de trabajo, atención, una de las preocupaciones de los empleadores es quitar la cesantía. La cesantía. Y nosotros mantenemos posiciones claras. La cesantía es intocable para nosotros, porque es el único ahorro que tiene el trabajador. ¿Qué otro ahorro tiene? Ay, Bueno, ya usted Gracias, sabe, Gabriel, o por haber estado con tendremos, nosotros. si el diálogo y la concertación no han servido, tendremos que volver a las calles. Indudablemente, pero volver a la calle significa volver a concertar, porque usted tiene que concertar antes, durante y después. Entonces nosotros preferimos concertar antes vamos a que llegar a después. un acuerdo. Vamos a llegar a Gracias, acuerdo que mejor. Gabriel, por Muchas haber gracias a estado ustedes, con muchas nosotros. bendiciones, Gracias, Gabriel. mucha salud y sigan adelante animando y orientando a nuestro pueblo dominicano. Amén. Gracias.